La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Hermanos, buenos días todavía. Sí, claro que sí. ¿Cómo estamos? Sí, y vienen de desayunar y vienen de levantarse tarde. Buenos días, ¿cómo estamos? Eso. Sí, hermano. Con moral, que hoy es un día muy especial, es un día fabuloso. ¿Hoy es el día de qué? Es el día del Señor, exactamente. Sí. La cogieron, están sintonizaditos. Muy bien. Yo quisiera comenzar compartiéndoles una anécdota personal que recordó mi mamá esta semana. Mi mamá se encuentra en este momento con hospitalización en casa, estaba muy delicada de salud. Pero a cada una de las enfermeras auxiliares que llegan a aplicarle el medicamento le cuenta algún aspecto de nuestra vida familiar. Sí. Y entonces esta semana le contó un aspecto que yo ya no recordaba, pero que me parece que es una muy buena ilustración para el mensaje que tenemos hoy. Recordó una pelea que yo tuve con mi hermano cuando éramos niños. ¿Sí? ¿Quién no ha peleado con el hermano? Liliana se ríe. ¿Quién sabe qué se estará acordando? Ya nos agarramos a trompadas. Sí. Éramos niños, no nos acordamos qué fue lo que pasó, por qué, pero eso sucedió. Entonces, claro, cuando llega mi papá en la tarde, mi mamá sale y le cuenta la novedad, que en paisa es la queja. Pero eso fue la novedad. Ah, por Dios, ¿qué fue haberle dicho eso a ese hombre? Eso fue tremendo, el enojo que este hombre tuvo, el castigo tan fuerte que nos propinó. Eso no lo olvidamos, ni mi hermano, ni yo. Ahora, lo que yo quiero resaltar al contarles esto no es tanto la pelea de mi hermano, yo no, más bien es el hecho del enojo que produjo en nuestro padre enterarse de que dos hermanos estuvieran peleando. Él no nos vio pelear, él simplemente recibió la novedad de mi mamá. En consecuencia del informe que le pasó mi mamá, que ustedes saben que las mujeres no pasan informes ejecutivos, sino con actuación, ilustraciones de todo tipo y ese tipo de cosas, entonces eso procuró que el enojo de mi papá fuera mayor. La enseñanza, hermanos, que tenemos precisamente para el día de hoy trata precisamente de la relación tormentosa de dos hermanos. Ahora, aclaro, yo no tengo una relación tormentosa con mi hermano, es una muy, muy buena relación. Por eso quizás la ilustración que estoy usando es bastante limitada de lo que yo quiero mencionarles aquí hoy, de lo que la palabra del Señor trae. Pero eso es la relación tormentosa de dos hermanos de sangre y de la intervención de un padre con P mayúscula que en su enojo impartió justicia, pero también ofreció consolación. Por eso es que el mensaje lo hemos titulado Justicia y Consolación. Muy bien, vamos a hacer lo mismo que hicimos la otra vez. Entonces, en nuestra serie El gran Dios de los profetas menores, hoy le toca el turno al profeta cuyo escrito ostenta
el récord de ser el libro más corto del Antiguo Testamento. Ese es el récord que ese libro ostenta, el ser el más corto del Antiguo Testamento. A ver, pues, ¿qué libro es? Nada, les doy una pista más. Con estar googleando ahí, si ya había alguno ahí, que que cuál es el libro más corto. No, eso no vale. Otra pistica. Muy bien, no es Ageo. Este libro tiene 21 versículos. Eso es, 21 versículos. Ese es el libro más corto del Antiguo. Es tan corto que es una sola hojita y a veces se la pasa, se va, no lo ve, todo. ¿Cuál es? Abdías. 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 Ese Google tuyo se mueve rápido, ¿no? Muy bien. Sí, le soplaste, qué bien. Eso es, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Abdías, así es, mis hermanos. Mientras buscan entonces en su Biblia el libro de Abdías, les cuento que muy poco se sabe de este profeta. Más allá del significado de su nombre, que significa siervo de Dios, vean, ahí hay un buen nombre. ¿No vinieron las embarazadas esta vez? Bueno, por si alguna de las que están aquí está, ahí le doy una buena sugerencia de un nombre. Abdías significa siervo de Dios. Más allá de lo que significa el nombre, nosotros no sabemos más de él. No hay referencia en el texto en cuanto a su familia. No da detalles cronológicos ni de reyes ni de reinados. Algunos inclusive consideran a Abdías como un profeta de fin de semana. Sí, un tipo que apareció de la nada, entregó su mensaje y salió. Y no lo volvimos a ver. Chao. Así fue. No volvimos a saber nada más de él. Hay 12 Abdías que se mencionan en el Antiguo Testamento, pero el consenso que hay entre académicos es que ninguno de esos hombres que están allí en el Antiguo Testamento pues encajan en el perfil del profeta. Asimismo, hay una serie de conjeturas sobre las posibles fechas en que se escribió este escrito. Y francamente, son más lo que confunden que lo que aclaran. Ahora, sí hay algo que es tremendamente notable del texto de Abdías, es que porciones de ese texto se ajustan en gran manera a segmentos del escrito de Jeremías. Inclusive algunos han llegado a sugerir que Abdías y Jeremías juntos, no tanto que estuvieran juntos, sino que ambos escribieron sobre Edom al mismo tiempo. Entonces, por eso es que algunos se conjeturan a usar como fecha posible para el texto de Abdías el periodo de tiempo en que se escribió Jeremías. Pero yo no voy a hacer tal cosa, por eso no vamos a mencionar eso, no tiene sentido. Por alguna buena razón, en la Escritura no quedó testimonio ni de este profeta, de dónde procedía y todo esto, ni de las fechas. Lo que sí es que su mensaje es tremendamente contundente y muy fuerte. Si ya estamos allá en Abdías, vamos a leerlo, por favor. Dice la Escritura, visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor y un mensajero ha sido enviado a las naciones a decirles, levántense y alcémonos contra Edom en batalla. Yo te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían solo para que les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos rebuscos?
¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo. Los que comen tu pan tenderán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte Esaú. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No aceches en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia. Porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como ustedes bebieron en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán, y serán como si no hubieran sido. Pero en el monte Sión quedará un remanente y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y hojarasca la casa de Esaú. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú. Porque el Señor ha hablado. Entonces los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela la llanura de los filisteos. Poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galaad. Y los desterrados de este ejército de los israelitas que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Los libertadores subirán al monte Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino del Señor. No, y el reino será del Señor. Estas son palabras fuertes, ¿no? Señor, queremos darte gracias, Padre, por tu palabra esta mañana. Y rogarte, Señor, que abras las Escrituras para nosotros, Señor. Háblale a nuestro corazón, Señor. Danos la porción que cada uno necesitamos, Señor. Pon nuestra mente como una esponja para recibir tu enseñanza. Ayúdanos a comprender lo que aquí quieres tú comunicarnos, Señor. Ayúdanos a hacer vida a nuestra vida esta porción de la Escritura, Señor. Danos entendimiento para ella. Y una vez más, Señor, al vaso que usas para transmitirla, Señor, te ruego que le bendigas, Señor. Que lo animes, que lo confortes, Señor, en este tiempo. Permítele a ese hombre que cada palabra
que salga de su boca, cada pensamiento de su corazón, se sujeten completamente a la voluntad en tu Hijo Jesucristo, Señor. Una vez más, Señor, decimos no a nosotros, sino a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Perdón. En el texto entonces, hermanos, se aprecia una confrontación familiar, ¿no? Que se presenta en forma de juicio ¿entre quién? Entre el Señor y Edom. En primera instancia, el agredido, que es Jacob, no aparece en escena, ahí no está. De esa manera nosotros podemos ver a un Dios que se presenta como Señor del mundo, como el Señor de todas las naciones, que envía un mensaje precisamente a todas esas naciones para que alisten sus ejércitos y se dispongan a atacar a Edom. Ahora, para tener un mayor contexto de lo que Dios está expresando a través de Abdías, es clave conocer la peculiaridad de los antecedentes entre Edom e Israel. ¿Sí? Los edomitas descienden ¿de quién? Y los israelitas descienden de Jacob. Esaú y Jacob, ¿qué son? ¿Hermanos de qué? De sangre, bien. ¿Qué otra peculiaridad tenían ellos? ¿Qué más eran? Mellizos, ¿no? Eran mellizos, dice la Escritura. ¿De quién eran hijos? De Isaac. ¿Y la mamá quién era? ¿Seguro? Muy bien. Isaac y Rebeca. Hay que tener seguridad en lo que uno está diciendo. Claro que sí, Isaac y Rebeca. ¿De quién eran nietos esos dos muchachos? Muy bien, eso es. ¿Estamos seguros? Sí, claro, de Abraham. Cuando, Sergio va ahí, cuando nacieron, dice la Escritura que el mayor era pelirrojo y velludo. Nuestra versión, la Biblia de las Américas, dice que salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Esaú significa eso, velludo. Eso significa Esaú, sí, velludo. Ahora, su sobrenombre de Edom se debió a siguiente, su sobrenombre de Edom se dio a la forma en que él nombró el plato de comida, que cambió por su primogenitura. Fíjese que dice allí: te ruego que me des, está hablándole Esaú a Jacob, ¿no? Te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Bien, prácticamente desde que estaban en el vientre de su madre se anticipaba el conflicto entre estos dos muchachos. Dice, o por lo menos pues esa era la aprehensión que tenía Rebeca, porque dice la Escritura lo siguiente: los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Imagínense ustedes, mujeres que han tenido hijos, no sé si alguna ha tenido gemelos o mellizos o algo, imagínense para que una mamá esté expresando esto con los dos, ¿cómo sería? Muchachos no estaban en un vientre, sino que estaban en un cuadrilátero. Impresionante lo que refleja ese comentario de ella. Entonces ella fue a consultar al Señor y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. En la versión paisa callejera nuestra, básicamente el Señor le dijo a ella que se preparara para el tierrero que venía, porque eso entre los 2 muchachos iba a ser un bochinche completo. Eso es esencialmente, en paisa, como les digo, lo que allí le están diciendo a esta mujer. A lo largo, hermanos, de Génesis 27 y capítulo 28, se relatan entonces todos los hechos de Jacob, cómo le roba la bendición a Esaú, todo eso orquestado por Rebeca,
y de cómo entonces Esaú juró matar a Jacob tan pronto terminara el duelo de su padre, el duelo por su padre Isaac. También se nos narra en esos capítulos la huida de Jacob a la casa de Labán, su tío, lejos del hogar paterno. Finalmente, después de varias décadas, estoy resumiendo esto simplemente para dar un poquito de contexto y fundamento a esta historia. Después de muchas décadas, entonces los hermanos se reencuentran, se abrazan, se perdonan. Sin embargo, la fragilidad de esa reconciliación se hizo evidente por muy poco tiempo. Las rencillas profundizaron las diferencias entre los descendientes de Esaú y de Jacob. Y el odio mutuo fue la nota predominante en la coexistencia de estos dos pueblos. El conflicto entre Edom e Israel prevaleció a lo largo de la historia. Usted puede ver ahí en pantalla, querido hermana y hermano, unas citas donde se hace mucho más visible para nosotros la lucha y la confrontación entre estas naciones. No vamos a entrar a mirar ninguna de ellas en particular, simplemente es para poder ver la forma en la que estos dos pueblos combatieron a lo largo de su historia. Fueron muchos, pero muchos siglos de confrontaciones entre estas dos naciones hermanas. Muy bien, con este telón de fondo, entonces, ahora sí podemos descubrir a ese gran Dios de justicia y consolación que se da a conocer en Abdías, este profeta menor. Y el primer punto, entonces, de los dos es el Dios de justicia, que es la forma como allí se nos presenta este gran Dios de los profetas menores. Edom es objeto del juicio divino exactamente por tres razones. Si usted tiene allí abierta su Biblia, usted puede acompañarme ahí al versículo 3. La primera de esas razones es porque es una nación extremadamente orgullosa. La segunda razón está ahí en el versículo 4, porque es una nación que se considera indestructible. Y la tercera es en el versículo 10, porque es una nación que ha obrado con violencia contra Jacob. Dios entonces le está recordando a Edom el engaño que hay en su orgullo. Y eso sí que es tremendo, hermanos, el orgullo. El tremendo orgullo, que es como los piojos, le da a cualquiera. Así es el orgullo, mis queridos. El texto nos está describiendo a nosotros una situación geográfica de Edom supremamente hermosa y bella. Nos dice que Edom está viviendo en las hendiduras de las peñas, de las piedras. Nos dice que está como volando como el águila, muy alto. Y nos dice que ha hecho un nido en las estrellas. Esa es una rica porción de la poesía hebrea que usa el profeta para ilustrar la condición de Edom. Y precisamente eso es lo que le da a los edomitas la sensación de que son intocables y completamente inalcanzables. Qué palabras tan tremendas para el Dios nuestro, ¿no? ¿Cómo le encantan esas palabras intocable e inalcanzable, ¿no? Esa condición geográfica de Edom le produjo tal seguridad que prácticamente ellos no necesitaban de Dios, ni tampoco tenían razones para temerlo. Tremendo eso, hermanos, ¿no? Tremendo. No consideraban que Dios fuera una necesidad para ellos en ningún sentido. Y usted ya puede ver allí la arrogancia y la soberbia en alguien que se comporta así, en alguien que piensa así de esa manera. Ahora, yo quiero que deje el dedito ahí y me acompañe a Hebreos capítulo 12, al versículo 16. Hebreos capítulo 12,
verso 16. Hay una poderosa declaración que hace el autor del libro a los Hebreos, que describe a Esaú y que literalmente aplica para toda la descendencia de ellos. Dice Hebreos 12:16 que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Ahora, este texto de Hebreos 12:16 se encuentra en un capítulo dedicado a la carrera del creyente. Y particularmente este texto es una clara exhortación a la fidelidad en nuestra caminata de fe. Es un texto que está dirigido a nosotros, hermanos. Es un texto que está dirigido a la iglesia del Señor. Y quienes saben de todos estos recursos lingüísticos del griego, reconocen que allí la palabra, el vocablo profana, está haciendo alusión al templo. ¿Y usted sabe cuál es el templo hoy en día? ¿Cuál es el templo? El templo somos nosotros. El templo somos nosotros, que somos la morada del Espíritu Santo. Una persona profana es aquella que no tiene concepciones espirituales. Es una persona cuya vida descansa en gran manera en el materialismo. El hombre o la mujer que dice con sus actos que no quiere saber nada de Dios, que quiere vivir una vida independiente de Dios, es el hombre que está exhibiendo el orgullo del corazón. Y esto es muy sutil, hermanos. Es cierto que la profecía nos está hablando de dos naciones. Esto parece como algo de carácter internacional, pero no. No, hermanos. Usted y yo somos Jacob. Usted y yo somos del pueblo de Dios. Muchas veces algunos de nuestros comportamientos se parecen más a Esaú que a Jacob. Pues yo quiero que vaya pensando esto y lo vaya ubicando en esos términos. La mayoría de nosotros nos acostumbramos a asombrarnos por cierto tipo de pecados que por su naturaleza son tremendamente escandalosos. Sí, nos asombramos por ese tipo de pecados, pero a veces se nos olvida o pasamos por alto fácilmente que debajo de todo pecado hay una raíz de ese pecado. Y la raíz de ese pecado es el orgullo del corazón, que dice que esta vida es completamente suficiente en sí misma, que no tenemos por qué relacionarnos con Dios a toda hora y en todo momento, porque eso es de fanáticos, eso es de legalistas, eso es de gente de cuchitos, de pensionados, de cosas de esas. Nosotros no tenemos por qué pensar así, relajémonos. Porque el orgullo del corazón es el que exalta la autonomía y la autoconfianza para que tú y yo actuemos sin considerar al Señor. ¿Cuántas cosas hemos hecho nosotros en nuestra caminata de fe que han reflejado que nosotros no consideramos al Señor? Yo lo vivo aquí con bastante frecuencia en consejerías, que vienen, me cuentan unas historias tremendas. ¿Y cuándo oraste? Hoy que vengo donde usted. Cuando ya el plato se rompió. Un orgullo del corazón que exalta la autonomía y la autoconfianza para que tú y yo actuemos sin considerar al Señor. Ahora, en el caso de Edom particularmente,
El pecado que se menciona como resultado de ese orgullo del corazón es la crueldad, es la violencia, es la dureza del corazón y es la oposición a todo aquello que representa Jacob. Toda esta actitud negativa y contraria hacia Jacob es el resultado de una cierta actitud hacia Dios. Déjeme se lo digo de otra manera. Cuando no se tiene en cuenta ni se hace caso a Dios, también se hace violencia al prójimo. ¿Sí? Óigame bien, iglesia, con esto. Si yo decidí en mi corazón no considerar a Dios, entonces yo decidí no considerar a mi prójimo. Y va en contravía. Si yo decidí no considerar a mi prójimo, entonces decidí no considerar a Dios. Usted cree que de pronto lo puedo estar diciendo un poquito enredado, ¿no es cierto? Pero ¿saben cómo lo expresó Jesús? Jesús lo expresó así: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. ¿Cuándo te vimos así y nosotros hicimos todo eso que dices?, le preguntaron. Y Jesús responde: en verdad les digo que en cuanto a lo hicieron a cada uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí lo hicieron. Por eso son inseparables los dos mandamientos. Recuerden lo que Jesús dijo: en ellos se resume toda la ley. Yo no puedo decir que hago una cosa sin hacer la otra. Si yo niego a Dios, estoy negando a mi prójimo. Si yo amo a Dios, en consecuencia, necesariamente ese amor se tiene que reflejar en mi prójimo. Por lo que está diciendo precisamente Jesús aquí. Y así, hermanos, como la confianza de Edom era grande, su desgracia también fue grande. Sin importar lo seguros que ellos se sentían, Dios los va a alcanzar y los va a castigar. Y los que van a destruir a Edom serán sus propios amigos de confianza, los mismos con los que tenían pactos y les daban precisamente seguridad. Dios dice que el castigo será tan grande para Edom que no quedará sabiduría en Edom. Recuerda que iba a destruir a todos los sabios. Es que la sabiduría de los hombres era precisamente uno de los mayores orgullos de Edom. Y Dios está diciendo: eso se va para afuera. Hasta los valientes de Edom, sus mejores guerreros, temblaban de miedo. Así es, hermanos, la forma en la que Dios se burla de la sabiduría y del orgullo de Edom. Esto fue tremendo, porque Edom entonces fue juzgada por Dios con el juicio de estas naciones en tiempos de Juan Hircano. En la época de los macabeos, Juan Hircano obligó, ya era un pueblo muy reducido, obligó a circuncidarse a los edomitas que quedaban. Y a partir de ahí entonces dejaron de llamarse edomitas para convertirse en los famosos idumeos, de donde descendía Herodes. Los idumeos eran los edomitas. ¿Y saben algo más? Cuando hubo la destrucción del templo en el año 70 bajo el gobierno de Tito, o mejor dicho, la destrucción a manos de Tito, literalmente Edom desapareció de la faz de la tierra. Recuerde que para el Señor el tiempo no es el mismo tiempo de nosotros. Así es como se borró del mapa a Edom. Ahora, el juicio de Edom entonces era aprovecharse del desvalido
cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Y es que por esa conducta es que Dios castiga a Edom, porque la considera una conducta inaceptable. Vieron en el pasaje que se mencionaba en varias ocasiones, porque te aprovechaste, porque entraste en el día del juicio de Judá, porque es que ese era el punto. La ruina y la destrucción de Jacob fue producto de un acto de justicia de Dios. Dios estaba tratando con su pueblo y Edom aprovechó esa circunstancia para sacar provecho de ella y entrar y barrer y humillar completamente los despojos de lo que quedaba de Jacob. Edom se burlaba cuando iban a atacar a Jacob. Si necesitaba ayuda, le daban la espalda. Esto es tremendo, hermanos. Esto es muy, muy tremendo lo que está aquí. Lo cual me lleva a pensar un poquitico en este asunto que manejamos hoy tan comúnmente como la cultura del más vivo, ¿no? Que existe en todas las esferas de nuestra sociedad. Porque en esta sociedad en la que tú y yo estamos, comúnmente se exalta el que sabe aprovechar, el que se sabe aprovechar de la difícil situación del otro. Como dice el dicho, para hacer leña, ¿de qué? Del árbol caído. Así es. Pasa mucho. Y desde las cosas más pequeñas. Ahí tienes a tu hermano en una tremenda necesidad y el pobre hombre, pues fueron 10 años ahorrando la platica para comprarse esa bicicleta y ahora por una circunstancia adversa la tiene que vender. La bicicleta vale 1,000 pesos. Y entonces él recurre a su hermano en la fe y le dice: hermano, yo veo que tú eres muy deportista, muy atlético. ¿Quieres la bicicleta? Ah, sí, hermano, yo sí la necesito, pero, ¿sabes? No te puedo dar sino 200 pesos por ella. No, pero mira que la bicicleta vale 1,000. Los 200 se los doy ya. Los tengo ya. No actuamos así a veces, hermanos. Conductas edomitas en nuestro corazón, conductas de Esaú tan simples en cositas. A veces vemos a una hermanita que va rumbo a una equivocación tremenda, a cometer un pecado, a meter las quimbas ahí, y la hermana pudiendo ayudarle para que no metan las quimbas. ¿Y la hermana qué hace? Que aprenda ella, tiene que aprender algún día. En fin, entonces, volvamos pues aquí. Abdías entonces nos está mostrando a un gran Dios que juzga este obrar con maldad y que tumba al sabio y al inteligente con la ayuda de las personas que lo rodean. Hay algo más que quiero decirles en el Salmo 137. Mire esto. Esta es la oración del salmista con relación precisamente a Edom. Dice: recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, quienes dijeron: arrásenla hasta sus cimientos. Observe que en este texto del Salmo, así como en la profecía de Abdías, Jacob no participa activamente en el juicio, ni tampoco, que esto es lo que yo quiero resaltar, ni tampoco está intentando hacer justicia por sus propias manos. Lo que Jacob hace es clamarle al Señor, porque el Señor es quien va a juzgar a Edom y el Señor es el que va a elegir la forma de cómo lo va a enjuiciar. En medio, hermanos, de una sociedad tan injusta como en la que nosotros vivimos, que provoca tanto desazón, tanta incertidumbre aún en el mundo de los negocios y todo ese tipo de cosas. Las cargas, Señor, la Escritura nos dice que nosotros las debemos depositar en el Señor, que es el juez de todas las
naciones. Porque quiero aclarar algo al ver este texto. La invitación que nos hace la Escritura no es al silencio ni al olvido, sino a denunciar, a pedir que se nos haga justicia. Eso sí, no a ejercerla por mano propia, pero sí a pedir justicia. Nosotros también tenemos la libertad y la autorización por la Escritura para clamarle a este gran Dios de justicia, para que nuestra causa sea la causa del Señor, para que se acuerde en aquel día de quienes ultrajaron a su pueblo, de quienes humillaron y pisotearon a su iglesia. Nosotros lo podemos hacer. El salmista da testimonio de esto cuando él no tiene nada más sino que clamarle al Señor que recuerde lo que Edom dijo e hizo. Aun cuando en el texto de Abdías, hermanos, se centra principalmente en la profecía de destrucción de Edom por su arrogancia y su hostilidad hacia Jacob, este texto también nos ofrece a nosotros un mensaje de consolación y de esperanza para el pueblo de Dios, para nosotros, la iglesia. Y ese es el segundo punto de este mensaje. Ya vimos el Dios de justicia, ahora vamos a ver el Dios de consolación. Es cierto, hermanos, que las palabras de Abdías son palabras muy fuertes de juicio, son muy duras, pero también en medio de esa profecía Dios está ofreciendo un mensaje de esperanza y consuelo para quienes confían en Dios. Miren esto, la justicia prevalecerá, porque el libro está dejando muy en claro que la maldad y la opresión no van a quedar impunes. Dios va a juzgar a todas las naciones, incluyendo a Edom, por sus acciones, y Dios va a establecer su propia justicia. El pueblo de Dios será restaurado, porque a pesar de la destrucción de Israel, la cual, que quede claro, fue ordenada por Dios, el libro profetiza una eventual restauración. Dice que un remanente regresará al templo del Señor, al monte Sión, y allí entonces ellos encontrarán refugio y salvación. Dice que los justos serán salvos. Es verdad. Aquellos que en medio de este trato, en medio de una circunstancia difícil por la que están pasando, si buscan al Señor van a encontrar en Él refugio y salvación. Y dice también este texto que el mal finalmente será derrotado. Abdías termina su texto con una visión del futuro en el que el mal es vencido totalmente y dice que Dios reinará sobre toda la tierra. El reino será del Señor. Es la última línea de la profecía de Abdías. Ahora, quiero mencionar esto, algo absolutamente espléndido del carácter de nuestro Dios, el Dios de Israel, y es la manera en que Dios exigió el respeto a Israel para las personas de nacionalidad edomita y egipcia. Imagínese usted. El Dios que está haciendo este juicio contra esta nación, el Dios que castigó a Faraón y castigó a los egipcios, es un Dios que hace estas cosas. Siguiente, Checho. Fíjese lo que dice en Deuteronomio capítulo 23, en los versos 7 y 8. Dice, no aborrecerás al edomita. ¿Por qué? Porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, porque fuiste extranjero en su tierra. Y oiga esto, los hijos de la tercera generación que les nazcan podrán entrar a la asamblea del Señor. Este texto, hermano, nos está mostrando la justicia de Dios, ya no en forma de juicio y de castigo, sino en forma de misericordia y de benevolencia hacia el ciudadano edomita y hacia el ciudadano egipcio. A tal punto es esto que declara que los hijos de la tercera generación que les nazcan podrán entrar
en la asamblea del Señor. Qué contraste este Dios del Antiguo Testamento con ese Dios con el que a veces difama a nuestro Señor al decir que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios justiciero, es un Dios certero, que lo único que hace es acabar naciones, acabar pueblos, acabar la fauna y arrasar completamente todo. No, yo creo que esto nos está mostrando una faceta del carácter de Dios completamente distinta. A pesar de que el Señor juzgó estas dos naciones, el Señor deja claro que aquel que le busque a Él, sea edomita, sea egipcio, ¿qué más dice? Sea hombre, sea mujer, sea qué, esclavo, libre, extranjero. Ese podrá entrar en la asamblea del Señor. Hermanos y hermanas, todos los profetas hebreos vieron las tinieblas y la oscuridad. Todos. Todos vieron la iniquidad y la impiedad. Pero ¿saben qué? Ellos vieron siempre algo más. Siempre vieron algo más. Ninguno vio que todo esto terminara en tinieblas, en oscuridad o en impiedad. Y Abdías no es la excepción, a pesar de que su texto es un texto durísimo. Uno ve aquí a un Dios muy, muy airado. Lo ve muy airado, pero a pesar de eso, Abdías ve más. Aun cuando en ese mensaje breve nos estamos mostrando el antagonismo que hay entre la piedad y la impiedad, Abdías tiene una palabra tremenda y es la última línea de su texto. El reino será del Señor. Abdías entonces, a pesar de lo que está diciendo, nos está invitando a nosotros a mirar más allá del momento actual, más allá del padecimiento y el sufrimiento de Jacob, más allá de las injusticias de Edom, más allá del juicio al que será sometido Edom. Abdías nos está mostrando que debemos poner nuestra mirada y nuestros ojos en un momento en el que las cosas van a tener un fin. Y ese fin será que el reino será del Señor. El reino será del Señor. Y es precisamente, queridos hermanos y hermanas, sobre esa declaración que tú y yo nos afirmamos en este tiempo. Una declaración que necesitamos oír y que necesitamos creer, porque ya es un hecho. El reino ya está aquí. El reino ya está aquí, porque donde está el rey, está el reino. Precisamente por eso es que Jesús le decía a los fariseos, el reino de Dios está entre ustedes. Cuando comenzó su ministerio, Jesús declaraba, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y a través de sus palabras, Jesús explica el reino e invita a la gente a entrar a él. Lucas lo presenta de esta manera cuando se refiere al ministerio de Jesús. Dice, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Y a través de la muerte y la resurrección victoriosa, Jesús precisamente redimió el reino. A medida que Jesús satisface la ira divina derramada por todos aquellos que se rebelan contra el gobierno del Señor, Jesús vence a Satanás. ¿Qué más vence? El pecado. ¿Y qué más vence? La muerte. Eso es lo que Jesús hace. En la cruz del Calvario, Jesús compró un pueblo del reino. Ahí compró él un pueblo. Y eso le dio el derecho a él de ser el gobernante de ese pueblo por toda una eternidad. Pero no solo termina ahí, hay un poquito más. En la segunda venida de Cristo, Jesús regresa como un rey guerrero
triunfante, y viene directamente para la victoria final, a lograrla, y tendrá un nombre tatuado en un muslo, dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 19. ¿Y qué es ese? ¿Qué dice ahí? En ese muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al final Él coloca a todos sus enemigos debajo de sus pies mientras realiza la creación de ese nuevo reino que refleja perfectamente su reinado de justicia. Así es como va a terminar la conquista Jesucristo desde el momento en que se paró en esta tierra y comenzó ese proceso de conquista. Nosotros tenemos el privilegio que Abdías no tuvo. Abdías dijo, el reino será del Señor. Nosotros podemos decir, el reino es del Señor. Nos consta. Tenemos la certeza y la seguridad de eso. Ahora, la pregunta que yo tengo, hermanos, para todos nosotros es esta. ¿Dónde nos encontramos nosotros? ¿Estamos con Jacob o estamos con Esaú? ¿O estamos con Esaú? ¿Jacob o Esaú? Porque seamos honestos, aquí Jacob no era la maravilla. No, para nada. Jacob no era la maravilla. Pero ¿saben que Jacob nos representa a nosotros? Jacob nos representa a nosotros. Fallamos, caemos, nos equivocamos, pero con todo siempre estamos creyendo en Dios. Incluso aún en los momentos en los que nuestras acciones son totalmente reprochables, ahí está el Señor. Ahí, extendiendo su mano. No hagas eso, por ahí no es, te vas a equivocar, se cayó. Hay que levantarlo, hay que ayudarlo. Él está ahí. Ahora, yo quiero que recuerden algo muy importante. Recordemos que Dios enfrentó a Jacob. ¿Sí recuerdan ese episodio? Sí. Ahora, Dios dejó tullido a Jacob para enderezarle su corazón. Lo dejó tullido para que el hombre pudiera caminar recto. Sí, para que caminara derechito. Ahora, ¿o es que nos estamos identificando con Esaú? Como una persona de esas profana que no tiene ojos para lo invisible, que no tenemos sentido de lo espiritual, que has hecho probablemente de tus logros la principal fortaleza de piedra en tu vida, como si los dones y los talentos que tú tienes te los hubieras forjado tú mismo, si todos esos dones y esos talentos te los regaló Dios, son pura dádiva del Señor. Pero a veces nos creemos muy tintín y muy tantán. El reyeye, pues, no, hermanos. ¿Somos acaso esos que nos levantamos así como por encima del hombro, estirando cuello, del parque Lleras para arriba? No. Y miramos con desdén a nuestro alrededor, de pronto buscando sacar un mejor provecho de la situación de otra. A mí me llama mucho la atención, hermanos, esa peculiaridad del lenguaje nuestro, la forma como nosotros volvimos sinónimos oportunidad de aprovechamiento. Luego confundimos la oportunidad con el aprovechamiento. Es que eso estaba muy barato. Sí, pero ¿a cuesta de qué estaba tan barato? Y no hablo de extraños, yo estoy hablando de gente cercana, completamente de gente nuestra. Yo quiero decirte algo, porque las noticias no son malas. Con Dios no hay noticias finalmente malas. Si tú vives así, querido hermano o querida hermana, yo quiero recordarte algo que dice la Escritura, que Dios aborrece el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice el proverbio en el capítulo 8. También dice la Escritura que a quien proceda así, pues va a conocer el juicio y el castigo del Señor. Sin embargo, hay una alternativa que está delante de nosotros. Y una alternativa valiosa. Una alternativa valiosa, hermanos, que yo quiero que sepas que Dios está esperando y que ha provisto un Salvador
que nos dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es precisamente la propuesta de un Dios, como dice el evangelista Lucas, un Dios que se alegra con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Saben, queridos y queridas, en la forma en la que Dios trabaja, lo profano lo convierte en sagrado por su bendita gracia. Única y exclusivamente por eso, por la bendita gracia del Señor. Abdías terminó su escrito diciendo: el reino será del Señor. Nosotros terminamos este mensaje diciendo: el reino es Jesucristo. Oremos, hermanos. Señor Dios del cielo y de la tierra, bendito Señor, alabado seas, alabado seas. Gracias, Señor, porque tu palabra nos inspira y nos alienta en el día de la humillación. Es ella la que hoy nos recuerda que cuidas a tu pueblo y que detrás de las circunstancias presentes, por incomprensibles y difíciles que sean, tú siempre estás obrando a nuestro favor. Sabemos, Señor, que no eres ajeno a nuestra súplica y a nuestro clamor, que nada escapa a tu vista, que nada te es oculto, que no puedes ser sorprendido porque estás al control de todo. Así es, Dios. Tú estás al control de todo. Señor, Abdías declaró que el reino sería tuyo. Y ciertamente, aunque falta la consumación de todas las cosas, nosotros tenemos el privilegio de muchos hombres, privilegio que muchos hombres de antaño no tuvieron, Señor. Nosotros tenemos a Jesucristo, a tu Hijo, al Rey y Señor nuestro, quien precisamente inauguró el reino. Así es, Dios. Padre, tú sometiste todo a Él, le diste la autoridad sobre el cielo y la tierra, y lo nombraste Rey de reyes y Señor de señores. Y donde está el Rey, ciertamente está el reino. Señor, ayúdanos como iglesia a tener un mayor entendimiento de lo que significa ser ciudadano de tu reino, porque es que eso es lo que somos, Señor. Eso somos tu pueblo, un pueblo comprado a precio de sangre, llamados por ti de las tinieblas a tu luz admirable. Ayúdanos, Señor, a identificar aquellas actitudes en nuestro proceder o en nuestra forma de pensar que nos identifican con Esaú. Convéncenos por tu Santo Espíritu del pecado de proceder de esta manera y llévanos al arrepentimiento. Señor, yo te ruego que transforme nuestros corazones como solamente tú puedes hacerlo, bendito Dios. No permitas que despreciemos el privilegio de ser parte de tu reino por el orgullo del corazón. No, Señor, no permitas eso por amor a tu nombre. Más bien fortalece nuestra esperanza con el gozo de saber que un día estaremos contigo con toda plenitud y para toda la eternidad. Amén. Y quiero pedirte el favor que mantengamos este momento de reverencia, de quietud, porque sé que están operándose cosas en tu corazón por el poder del Espíritu y del Señor. Mantengamos este tiempo mientras los músicos nos ministran y ministran al Señor una vez más.